Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de My Hero Academia y por qué es el final de la historia, o por lo menos para mí, creo que la historia ha llegado a su fin, por lo menos en la última pieza de calidad que tenía la historia. No estoy desinformado, ya sé que el autor avisó por Twitter y en un comunicado a la revista que la serie iba a continuar, que no es un manga que termina de manera inmediata después de la pelea final, sino que vamos a ver las consecuencias de la pelea final y de hecho ya salieron spoilers del próximo capítulo después de la eliminación del All For One / Shigaraki, así que el manga va a continuar y de hecho se está hablando de que podría existir un My Hero Academia Shippuden, es decir, un grow up de personajes y demás. Pero por lo menos para mí creo que la parte buena de la historia llegó a su fin definitivamente con la muerte del villano final Shigaraki. Y eso es lo que voy a defender en este video. Como siempre, si dejan un like y un comentario, yo puedo seguir haciendo videos para ustedes sobre anime y manga todas las semanas. Bien, como muchos habrán visto, la pelea final culminó en el capítulo 423, si mal no recuerdo, del manga de My Hero Academia, donde vemos que Deku finalmente le gana a All For One / Shigaraki con un puño final. Realmente tuvo un desenlace bastante conmovedor toda la pelea, especialmente ese golpe de Deku utilizando la camiseta con la cara de All Might, que justamente le regaló una de las personas que lo rechazó cuando él trató de volver a la academia para descansar. Él ya había perdido todos sus poderes, así que prácticamente simplemente estaba golpeando al For One con el último vestigio que le quedaba, que es el de Yoichi, si mal no recuerdo, el de el hermano de One For All. Así que bueno, creo que toda la pelea final tuvo, si bien un espectro y una visualización y además un desenlace visual muy similar a lo que fue la pelea entre comillas final anterior del arco de la guerra. Me parece que fue muy parecido en temas de secuencias y demás, pero tuvo un desenlace muy interesante. Como nos ha acostumbrado Horikoshi a lo largo de toda la serie, tiene un nivel artístico demencial. Por lejos creo que es el mangaka de la Shonen Jump y de todos los mangakas de la última época con el mejor estilo artístico. Realmente logra crear unas viñetas muy conmovedoras y muy figurativas de los elementos que suceden en la serie y lo hace mejor que cualquier otro mangaka actual. Realmente creo que ha hecho un trabajo excelente visual. La pelea no sorprendió demasiado, como dije, lo mismo que vimos en el arco de la guerra y en otros arcos de Hero Academia, pero el desenlace realmente no estuvo mal. A mí no me hubiera molestado si la obra hubiera terminado en este capítulo, si fuera el último. Ahora, a pesar de que la obra continúa y que realmente ha sido este mi shonen favorito a lo largo de los años, ¿por qué realmente digo que va a terminar? Porque realmente perdió el último ápice de calidad que le quedaba, la última pieza realmente buena y que hacía identitaria a Hero Academia, que es su villano final, y estoy hablando de Shigaraki Tomura, no de All For One, que es bastante genérico, que es un villano muy parecido a, no sé, Orochimaru o a otros villanos que quieren robarle el cuerpo y el contenedor a otro personaje más joven. Lo hemos visto en muchas series, no solamente de manga y anime. Es bastante genérico ese villano final, pero Shigaraki era un villano muy interesante. El personaje de Shigaraki siempre me ha parecido interesante, sobre todo con ese cuestionamiento a la sociedad de héroes de que por qué a él no lo salvaron, y por eso justamente nace el núcleo de su odio para odiar a todos los demás personajes y querer destruir justamente esa sociedad corrupta que no lo ayudó en el momento que más lo necesitaba. No solamente me atrae como personaje, sino que al igual que por ejemplo Mahito, al cual también se parece incluso físicamente de Jujutsu Kaisen, me parecía una condensación de la maldad y realmente una cristalización genuina de un personaje que tiene razones para ser malo en el mundo y en el contexto donde está. Realmente me parecía que tenía un reclamo genuino, no solamente a los héroes, sino a la sociedad en general, y estaba muy bien justificado su odio hacia All Might, porque no fue salvado. Finalmente es un héroe que, a pesar de que se jacta de haber creado la Era de la Paz, no lo terminó salvando él, y esas semillas fueron los que terminaron germinando en la Liga de Villanos y en todo el arco actual. Eso sí que estuvo muy bien creado a base obviamente de este personaje. En los últimos capítulos terminamos viendo que toda su desgracia no fue natural, sino que fue creada a base de que All For One le robó, incluso cuando era un bebé, los factores de don que probablemente eran más similares a los de su abuela, al don de volar, y ese don destructivo no era el de él. Vemos que simplemente era una copia que All For One le dio, lo que me lleva a pensar que era una copia de el don de Overhaul de Chisaki,
ya que esta versión no tiene la capacidad de volver las cosas a la normalidad, y All-For-One menciona que el original podía destruir y reconstruir las cosas de nuevo como hacía Overhaul, y vemos esa foto. Por eso me parece que es una copia mal hecha de ese don, y a base de este acto que cuidadosamente All-For-One estuvo planeando, manipulando a los padres de Shigaraki, a sus amigos, a todo el entorno a su alrededor para que él terminara sufriendo esas desgracias, despertando ese don en el momento que él se lo entregó para que terminara siendo su lacayo y eventualmente su futuro contenedor. Su vida terminó siendo un desastre. Realmente es un desenlace bastante triste para este personaje, ya que realmente no hizo nada malo, realmente fue víctima totalmente de All-For-One, y All Might falló en salvarlo 2 veces, no solamente cuando él ya se había convertido en villano entre comillas y había despertado su don, sino que tampoco lo pudo salvar de su malvado tío, que terminó implantándole ese don, o sea que sufrió un doble abandono por todo su entorno en primer momento y luego por la sociedad, así que es un villano increíblemente bien construido. En esta historia la sociedad de dones termina siendo uno de los peores villanos, ya que termina no solamente creando a los mismos villanos y a las mismas semillas de villanos, excluyendo a los que son diferentes, como ha pasado con Shinzo, que originalmente es un buen personaje con buenas intenciones, pero simplemente por su don termina siendo rechazado, sino que luego las consecuencias dentro de la misma sociedad parece que es ignorada y que siguen viviendo en su burbuja de felicidad, obviamente hasta que sucedió esta crisis total de la última guerra, pero no sé si esos cambios se van a reflejar más adelante en la historia y si realmente son necesarios después de esta pelea final. También me gustaba mucho el concepto de que él quería ser un héroe para los villanos. Él realmente compartía esa empatía con el resto de la liga de villanos y realmente quería construir un mundo donde ellos podrían ser libres y donde se entendieran entre ellos dentro del propio rechazo que sufrió cada uno. Esa también es una idea muy buena, la de unificar los males. Obviamente cada uno de estos personajes terminaban siendo psicópatas y terminaban cometiendo crímenes y asesinatos aplicando su libre albedrío, pero en principio esa idea de crear su propia utopía, su propia mini sociedad de villanos, me parecía interesante porque tenía personajes dentro de todo bien pensados, quizá no del todo bien desarrollados. Por ejemplo, teníamos a Dabi, que sufrió el acoso de su padre. En Devor teníamos al tipo lagarto, que fue rechazado justamente por su aspecto físico. También teníamos a Bugaigawara, que era un personaje que también sufrió rechazo por su don, lo mismo que Toga. Y después estaba el otro tipo, que era el mago, que no tuvo mucho desarrollo. Pero creo que cada uno de los personajes estaba bien contemplado en ese sentido, y Shigaraki los unificaba muy bien y les daba una razón para vivir. Me parece que ese lado heroico de este villano, de volverse un héroe para los villanos, era bastante genuino. Y creo que con su muerte se esfuma lo último bueno que tenía My Hero Academia, ya que lo que queda de la obra realmente es bastante vacío. All Might, por ejemplo, no murió y para mí sigue siendo un personaje vacío y que nunca llegamos a ver a lo largo de la historia realmente su valía. Probablemente lo veamos en una película o en un spin-off, ya que a lo largo de la obra vemos su decadencia. Queda la clase 1A de personajes, que fue totalmente vaciada de personalidad. Tenemos personajes totalmente iguales, unificados, donde lo único que cambia es el diseño de cada uno. Se perdieron esos rasgos característicos, el mal humor de Todoroki, lo recto que era Lida, no sé, lo gracioso que eran otros personajes, la masculinidad de esa tóxica de Kirishima. Había personalidades muy distintas que hasta el primer ataque de Shigaraki en ese entrenamiento en la escuela se veían, pero después todos los personajes se volvieron iguales, buenos amigos, sonrientes y aburridos. El único que conservó su personalidad para mal fue Bakugo, que nunca terminó de madurar y parece que nunca lo va a hacer porque el autor sabe que el personaje es popular así. Y el peor de todos obviamente es Deku, un personaje que se ve muy bien en las viñetas peleando, pero que su personalidad es muy aburrida y diría que casi no tiene. Simplemente es un personaje funcional para la historia, donde cumple el papel de héroe y tiene esa voluntad interna de querer ayudar a todos los demás sin matar. Ese dilema sí estuvo bueno en la última pelea, donde se negó hasta el último momento y trató de salvar hasta el último momento a Shigaraki, pero bueno, su cuerpo se ve desintegrado por culpa del control y de la aplicación de dones que utilizó el All-For-One, así que no lo pudo hacer. Así que bueno, en la pelea final más o menos se desenvolvió bien, pero creo que en general es un personaje bastante opaco y aburrido como protagonista. Y no le queda mucho más a la historia, porque la mayoría de los héroes perdieron mucho protagonismo. Se ha visto cómo el autor tiene esta tendencia de lastimar y matar
solamente a personajes femeninos como Midnight o como Mirko, y la verdad que no queda mucho más. Yo creo que aunque la historia siga un poco más, no sé qué tan atractivos puedan ser los villanos que quedan, no sé qué tan atractivos pueden ser los nuevos villanos que podrían potencialmente aparecer, o las repercusiones que podría tener esta pelea en la sociedad de héroes. Eso sí podría ser interesante, pero me parece que continuar la historia no tiene sentido porque no hay puntos buenos más allá de el villano que tuvo su cúspide en su final. Y además, uno de los mayores problemas, pero también una de las, entre comillas, virtudes de esta serie, es que siempre los personajes terminan volviendo a la academia, lo cual termina siendo muy aburrido, y lo cual ha sido muy bien explotado, por ejemplo, en My Hero Academia Vigilantes. Por eso creo que la historia termina como en un ciclo de repetición donde siempre terminan volviendo a la academia, siempre termina reduciendo su universo y con la sensación de que no pasa nada, porque los cambios que han sucedido a lo largo de la historia son bastante mínimos y el autor tampoco sabe representarlo bien en personalidades de los personajes, ya que los personajes que terminan teniendo un mínimo desarrollo como Todoroki terminan siendo completamente genéricos y ocupando un tercer lugar. Así que bueno, eso es lo que opino del final de My Hero Academia. Para mí fue una gran pelea final, un gran desarrollo de personaje, un gran desenlace de esta pelea final contra All For One. Obviamente, como mostró el anime con este personaje femenino que vino de América, Stars and Straps, la historia tuvo unos traspiés muy grandes hasta llegar a este momento, así que me parece que es un cierre digno, que tendría que haber terminado en este preciso momento y que no le queda nada más que explotar a la historia más allá de lo que ya vimos y de perder su última pieza de calidad, que es el villano Shigaraki. Así que bueno, los estoy leyendo en comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Para mí la serie tendría que terminar ahora. Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.